Imagina lo siguiente, estás acampando en un bosque. Puedes escuchar los sonidos de los insectos, la fogata y el viento. De pronto, comienzas a escuchar unos sonidos a lo lejos. Alguien o algo está pisando las hojas. El sonido viene y se va, como si alguien estuviera acechando. Sin duda, esto te genera una sensación de miedo, angustia o terror. ¿Sabes cómo los videojuegos hacen uso de estos sonidos y la música para crear atmósferas de tensión? Los sonidos atmosféricos en un videojuego tienen un rol muy importante. Estos llenan la atmósfera de tensión, felicidad, alegría, tristeza o terror. Lo que buscan los creadores con los sonidos es aumentar la cantidad de información que recibe el jugador. El jugador no solo recibe información visual mediante colores, texturas o movimiento, también obtiene sensaciones mediante lo que escucha, ya sea música o sonidos. Pongamos un ejemplo claro. En Doom 4, que es un juego que nos encanta en este canal, tenemos como referencia que cuando debemos destruir una horda de demonios, la música aumenta de volumen y de intensidad. Asimismo, la música responde al estilo del juego. Doom es un juego rápido y violento. ¿Crees que sería adecuado que en vez de usar djent, que es una mezcla de heavy metal con ciertos toques de música electrónica, se usara por ejemplo esto? Definitivamente no sería el estilo que buscamos. Por eso es que la selección de música en un videojuego es de gran importancia. Otro ejemplo podría ser Cuphead. Este juego tiene un estilo de caricaturas de los años 20 y 30. Su música, por lo tanto, tiene mezclas de jazz, blues y swing, muy ad hoc al estilo del juego. Si colocamos música más como pop, ¿crees que quedaría bien? Es decir, ¿comunicaría de manera eficiente el estilo del juego y las emociones que le produce el jugador? Desde luego que no. Por esta razón, la creación de la música está a cargo de personas que tienen conocimientos de composición, ya que se debe de juntar teoría musical para saber cómo orquestar, qué tonalidades usar, así como a la elección correcta de acordes y progresiones. Uno podría pensar que la música o sonidos solo están ahí a modo de relleno, pero en realidad juegan un papel muy importante para que los videojuegos, películas o series en realidad logren hacer sentir al espectador o jugador las emociones al límite. Pongamos otro ejemplo. Si nos remontamos a aquellas épocas en donde jugabas con tus amigos en la noche, Resident Evil 3, estamos seguros que estabas muerto de miedo. Para quienes no llegaron a jugar Resident Evil 3, te estamos mostrando una parte del gameplay. Sí, puede ser que ya se vea viejo, pero créeme, en esa época el juego era una innovación tecnológica en cuanto a gráficos. Escucha los sonidos del ambiente, las pisadas, el fuego quemándose, el viento, el agua que sale, el sonido de la puerta de la comisaría abriéndose. Espera, ¿dije la puerta de la comisaría abriéndose? ¿O no? En ese momento, sentiste el verdadero terror. Podemos encontrar muchos ejemplos del uso de los sonidos. Por ejemplo, la respiración del jugador en Outlast, el rechinar de la puerta cuando se abre o sí, las subidas y sonidos agudos disonantes cuando te encuentras con un maldito jumpscare. Pero, ¿por qué estos sonidos y música nos producen estrés y temor? Esta es una pregunta difícil de responder, ya que tiene que ver más bien con un tema psicológico. Pero existen un par de teorías que siguen bajo investigación. Se ha encontrado que los sonidos muy graves que están debajo de los 20 Hz, también llamados infrasónicos, pueden crear malestar, estrés o inclusive algunas alucinaciones.
Y esto se debe a que las ondas cercanas a los 18 Hz producen un efecto de resonancia en los ojos, es decir, hacen que estos comiencen a vibrar. Cuando estos vibran, hay pequeños fallos de comunicación entre lo que el ojo ve y lo que manda al cerebro. Entonces, el cerebro intenta llenar la información errónea que le llega del nervio óptico, creando sombras, luces o cosas que simplemente no están ahí en realidad. De hecho, un investigador de la Universidad de Coventry se dio cuenta que un ventilador en un cuarto de la universidad generaba una onda estacionaria de aproximadamente 18 Hz. Esto producía en la gente ansiedad, pánico, estrés y en ocasiones decían que se aparecían sombras o fantasmas. Cuando apagó este ventilador, las personas que trabajaban ahí dejaron de sentir y ver ese tipo de sensaciones y sombras. Por esta razón, el infrasonido ha sido asociado con apariciones fantasmales, y es que en la naturaleza hay muchas cosas que pueden generar infrasonidos. Por ejemplo, el viento, los temblores y algunos animales. Sonidos cerca de los 10 Hz hacen resonar algunas partes del oído, lo que a su vez genera que las personas se sientan mareadas. A final de cuentas, los sonidos que no podemos escuchar, sí los podemos percibir, pero de otras maneras, o sea, que sí somos sensibles. Otra razón por la que se atribuyen los sonidos graves y de baja frecuencia al miedo y el estrés que existen es porque algunos animales generan sonidos infrasónicos. Por ejemplo, existen investigaciones que muestran que los tigres, al momento de rugir, generan sonidos de baja frecuencia que hacen que su presa se inmovilice de terror y así aumenten las probabilidades de éxito de la caza. De hecho, algunas personas que han sufrido el ataque de tigres y han sobrevivido indican que han sentido tal terror que no podían ni moverse o defenderse. Recuerda que mucho de esto aún está en investigación, pero aparentemente hay información que valida lo anterior. Si quieres escuchar estos sonidos, puedes buscarlos directamente en YouTube. Ahora, es posible que no llegues a sentir nada porque muchos audífonos o bocinas no son capaces de emitir dichos sonidos, y si lo llegan a hacer, son de muy bajo volumen, así que no esperes demasiado. Sin embargo, no se requieren infrasonidos necesariamente para asustar a las personas. A veces, el simple uso de acordes disonantes es suficiente. Por ejemplo, escuche este acorde. Este acorde en música requiere lo que se conoce como resolución, es decir, que este acorde requiere otro acorde seguido al mismo para dar la sensación de finalización o estabilidad, por decirlo de cierto modo. Y quien escucha, al no tener esta resolución, le deja esta sensación de que no acaba, y ahí generas una atmósfera de tensión o ansiedad. Por supuesto, los cineastas y creadores de videojuegos saben esto y buscan usar los sonidos y la música en conjunto con los colores y el movimiento para crear atmósferas de tensión. Sin duda, los videojuegos usan el sonido y la música para crear tensión, miedo, horror y sumergir al usuario en la historia del videojuego. Y es que simplemente usan estos recursos para generar inmersión del jugador. Así que ya sabes, utiliza correctamente los sonidos, la música, júntalos con la historia y estás a un paso de crear una atmósfera más inmersiva que le haga sentir al usuario esa sensación de poder, miedo, alegría, ansiedad. ¿Y a ti? ¿Qué ejemplos concretos se te ocurren de sonidos en los videojuegos? Hay muchos sin duda. Coméntalos en la caja de comentarios. Te ha hablado el equipo de Reboot y esperamos que hayas aprendido mucho con este pequeño video informativo. Hasta la próxima.